Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás hoy? Hola Carlos, muy bien, con muchas ganas de empezar. ¿Y tú? También, con mucha energía para ayudar a todas las personas que nos ven a aprender y mejorar su español de una forma fácil y divertida. Ese es el objetivo. Como siempre, vamos a tener una conversación en español. Hablaremos de forma natural y relajada para que puedas practicar tu escucha y aprender vocabulario nuevo. Exacto. Y no te preocupes si al principio es un poco difícil, es normal. Para ayudarte, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Sí, es una buena ayuda al principio. La idea es que poco a poco necesites menos los subtítulos y puedas entender todo directamente en español. La práctica es la clave. Muy bien, pues ¿estás lista para empezar con el tema de hoy, Laura? ¡Lista! ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de un tema súper útil. Es una de las primeras cosas que preguntas cuando conoces a una persona nueva. Es una parte fundamental de las presentaciones. Es verdad, después de preguntar el nombre, casi siempre preguntas por su trabajo. Es una información muy común en las conversaciones del día a día. Exactamente. Así que hoy vamos a aprender a preguntar y a responder sobre el trabajo o la profesión. Vamos a ver las preguntas más comunes y las diferentes formas de responder. Me parece un tema perfecto, muy necesario. Así que si estás listo, vamos a ver cómo hacerlo en español de forma correcta y natural. Genial. Y para que sea más práctico, vamos a imaginar una situación. ¿Qué te parece si imaginamos que tú y yo no nos conocemos? Estamos en una fiesta, por ejemplo, y empezamos a hablar. Me parece una idea fantástica. Así es más real y útil para quienes nos escuchen. ¿Empiezo yo? Claro, adelante. Vale. Imagina la situación. Hay música, gente. Me acerco a ti. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. Hola, Laura. Yo soy Carlos. Encantado. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, gracias. Oye, Carlos, una pregunta. ¿A qué te dedicas? Perfecto. Justo ahí tenemos la primera pregunta clave de nuestro tema. ¿A qué te dedicas? Muy bien, Laura. Pues mira, yo soy profesor de español. ¡Anda! ¡Qué interesante! Profesor de español. Fíjate, en esa pregunta y esa respuesta tan cortas ya tenemos muchísima información importante. Totalmente. Vamos a analizarlo poco a poco para que todos en casa lo entiendan perfectamente. La pregunta que has hecho, Laura, es muy común. ¿A qué te dedicas? Exacto. ¿A qué te dedicas? Es una forma muy educada y muy general de preguntar por la ocupación de una persona. No preguntas solo por el trabajo, sino por lo que hace en general. Por eso, un estudiante también puede responder. Sí, es una pregunta perfecta para casi cualquier situación, ya sea formal o informal. Y mi respuesta ha sido soy profesor de español. Aquí tenemos la primera estructura clave para responder, y es muy importante. Importantísima. Atención todos, porque esto es algo en lo que muchos estudiantes cometen un error al principio. Carlos ha dicho, soy profesor. La estructura es usar el verbo ser más la profesión. Exacto, ser más profesión. Y lo más importante, la clave aquí, es que en español normalmente no usamos el artículo un o una con la profesión cuando usamos el verbo ser de esta forma. No decimos soy un profesor, decimos simplemente soy profesor. Muy buena aclaración. Es una diferencia muy importante con el inglés y otros idiomas. Vamos a dar más ejemplos para que quede muy claro. Por ejemplo, una persona que trabaja en un hospital, curando a la gente. ¿Qué diría? Diría soy médico si es un hombre o soy médica si es una mujer. Nunca soy un médico. Perfecto.
Otro ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, con ordenadores y papeles. Podría decir soy secretario o soy secretaria. O también soy administrativo o administrativa. Sin artículo. Soy secretario. Genial. ¿Y una persona que diseña casas y edificios? Esa persona diría soy arquitecto o soy arquitecta. ¿Ves? La estructura es siempre la misma. Ser más profesión. Y una persona muy importante para nosotros, una persona que estudia en la universidad, ¿qué dice? Pues muy fácil. Dice soy estudiante. Ser estudiante es su ocupación principal, así que es una respuesta perfecta para la pregunta ¿a qué te dedicas? Exacto, soy estudiante. Tampoco soy un estudiante. Creo que esta primera estructura, soy más profesión, ha quedado muy clara. Es la forma más directa y común. Estoy de acuerdo, pero la conversación continúa. Ahora tú ya sabes que soy profesor. ¿Cuál sería la siguiente pregunta lógica? Pues probablemente te preguntaría por el lugar. Vale, eres profesor, pero ¿dónde trabajas? Muy buena pregunta. Es el siguiente paso natural en la conversación. La pregunta es ¿dónde trabajas? Pues yo trabajo en una escuela de idiomas. Y aquí tenemos la segunda estructura súper útil. La pregunta, como dice Carlos, ¿dónde trabajas? Y la respuesta, trabajo en más el lugar. Eso es, el verbo es trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Y la estructura es trabajo en un lugar. Por ejemplo, trabajo en una escuela o trabajo en una oficina o trabajo en un hospital. Y atención, aquí hay un detalle muy importante. Aquí sí usamos un o una. Fíjate bien en la diferencia. Antes dijimos soy profesor, pero ahora decimos trabajo en una escuela. Es un detalle clave y una fuente de confusión a veces. Vamos a repetirlo. Con el verbo ser y la profesión no usamos artículo. Soy médico. Pero con la estructura trabajo en sí usamos el artículo para hablar de un lugar no específico. Trabajo en un hospital. Trabajo en una tienda. Trabajo en un restaurante. Exacto, es para hablar del tipo de lugar. Si el lugar fuera muy específico y conocido por los dos, usaríamos el o la. Por ejemplo, si trabajas en el hospital más famoso de la ciudad, podrías decir trabajo en el Hospital Central. Pero en una primera conversación, lo normal es usar un o una. Muy bien explicado. Entonces ya tenemos dos formas de dar información sobre nuestro trabajo. Vamos a hacer un resumen muy rápido para que quede claro. Venga, primera forma, respondiendo a qué te dedicas. Usamos soy más profesión. Por ejemplo, soy abogada. Segunda forma, respondiendo a ¿dónde trabajas? Usamos trabajo en un, una, el o la lugar. Por ejemplo, trabajo en un despacho. Perfecto. Podemos usar las dos frases juntas para dar más información. Por ejemplo, soy abogada y trabajo en un despacho en el centro. ¡Fantástico! Una respuesta muy completa. Pues ahora en nuestra conversación de la fiesta te toca a ti. Ya me has preguntado tú a mí, ahora pregunto yo. Vale, soy todo oídos. ¿Y tú, Laura, a qué te dedicas? Pues yo soy diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica, ¡qué guay! Me parece un trabajo muy creativo. Oye, ¿y te gusta tu trabajo? Sí, la verdad es que me gusta mucho. Disfruto creando cosas nuevas con el ordenador. Y esa es otra pregunta genial para continuar la conversación y mostrar interés. ¿Te gusta tu trabajo? Claro, porque no es solo preguntar por la profesión, sino interesarse por la persona. Las respuestas pueden ser muy sencillas. Sí, puedes decir sí, me gusta mucho, como he dicho yo, o simplemente sí, me gusta. También puedes usar una expresión muy común si tu sentimiento no es ni positivo ni negativo.
más o menos. Cierto, más o menos significa que ni te gusta ni te disgusta, es regular. Y si la respuesta es negativa, ¿qué podemos decir? Pues de forma directa, no, no me gusta. O si quieres ser más fuerte, no, no me gusta nada. Son respuestas sencillas pero que dan mucha información. ¿Y a ti, Carlos, te gusta tu trabajo? ¿Te gusta ser profesor? A mí me encanta, de verdad, disfruto mucho preparando las clases y sobre todo me gusta mucho ayudar a los estudiantes a entender y hablar español. ¡Qué bien! Fíjate que has usado verbos que describen lo que haces. Preparar clases, ayudar a los estudiantes. A veces también podemos explicar un poco qué hacemos en nuestro trabajo, de forma muy sencilla. Sí, es una buena forma de añadir detalles. Por ejemplo, yo, como profesor, enseño español. El verbo es enseñar. Un cocinero, ¿qué hace, Laura? Un cocinero cocina o prepara la comida. Podría decir, soy cocinero, cocino en un restaurante italiano. Perfecto. ¿Y un dependiente o una dependienta que trabaja en una tienda de ropa? Pues un dependiente vende ropa o también ayuda a los clientes. El verbo es vender o ayudar. Muy bien. Son formas de añadir un poco más de información. Por ejemplo, soy camarero y sirvo mesas en un café. El verbo es servir. Genial. Oye, Carlos, tengo una duda. Antes hemos usado la pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Es la única forma de preguntar? ¿Existe otra forma de preguntar lo mismo? Buena pregunta. Sí, claro que hay otras formas. Hay otra pregunta que es quizá un poco más directa, pero igual de común. Puedes preguntar ¿en qué trabajas? Ah, es verdad. ¿En qué trabajas? Suena muy natural también. ¿Y la respuesta es la misma? Sí, puedes responder de la misma manera. Si me preguntas ¿en qué trabajas, Carlos?, yo puedo responder soy profesor. O también puedo usar otra estructura muy interesante, trabajo de profesor. Ah, trabajo de profesor. Esa es otra estructura nueva. Usamos trabajar de más la profesión. Exacto. O también es muy común trabajo como profesor. Las dos son posibles y significan lo mismo. Trabajo de o trabajo como. ¡Qué útil! Vamos a dar más ejemplos. Trabajo como programador en una empresa de tecnología o trabajo de recepcionista en un hotel. Perfecto. Esta estructura es muy útil porque a veces una persona tiene una formación, una carrera, pero trabaja de otra cosa. Por ejemplo, soy biólogo, pero trabajo como camarero. Es un ejemplo perfecto. Muestra esa diferencia. Así que tenemos un arsenal de frases. Vamos a repasarlas todas. Para preguntar, Tenemos dos formas principales. ¿A qué te dedicas?, que es más general, y ¿en qué trabajas?, que es más directa. y para responder, tenemos varias opciones. La primera, soy más profesión. Por ejemplo, soy periodista. La segunda, trabajo en lugar. Por ejemplo, trabajo en un periódico. Y la tercera, que acabamos de aprender, trabajo de profesión o trabajo como profesión. Por ejemplo, trabajo de periodista o trabajo como periodista. ¡Fantástico! Con estas opciones puedes variar tus respuestas y sonar muy natural. Oye, Carlos, hablando de trabajos, hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, la opinión sobre el trabajo. ¿Cómo podemos describir nuestro trabajo? Muy buena idea. Podemos usar adjetivos sencillos. Por ejemplo, mi trabajo como profesor es muy interesante. A veces es un poco difícil, pero nunca es aburrido. Has usado 3 adjetivos geniales: interesante, difícil y aburrido. Yo puedo decir que mi trabajo como diseñadora es muy creativo. A veces es un poco estresante,
pero es muy gratificante. Creativo, estresante y gratificante son palabras muy útiles. Gratificante significa que te da satisfacción personal. ¿Y qué pasa con el horario de trabajo, Laura? El horario, otro tema de conversación muy común. Podemos preguntar, ¿cuál es tu horario? Exacto. Y para responder podemos usar expresiones de tiempo. Por ejemplo, yo trabajo por las mañanas. Mi horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Trabajo por las mañanas. Perfecto. Yo, por ejemplo, trabajo todo el día. Digo, trabajo a jornada completa. Mi horario es de 9 a 6 con una pausa para comer. Y también podemos hablar de los días de la semana. Por ejemplo, trabajo de lunes a viernes. ¿Y los otros días? ¿El sábado y el domingo? El sábado y el domingo son el fin de semana. Yo no trabajo los fines de semana. Los fines de semana descanso. ¡Qué suerte! A veces hay personas que sí trabajan. Por ejemplo, un camarero puede decir, trabajo los fines de semana. Exacto. Así que podemos hablar de la profesión, del lugar, de si nos gusta, de cómo es y del horario. ¡Qué completo! Creo que está muy claro. ¿Qué te parece si hacemos otro pequeño diálogo para practicar, usando otras profesiones y situaciones? Me parece una idea estupenda. La repetición ayuda mucho a memorizar. Ahora empiezo yo si te parece. Vale, perfecto. Imagina que nos vemos en la cola del supermercado. Te digo, hola, perdona, tú eres nueva en el barrio, ¿verdad? No te he visto antes. Hola, sí, me mudé la semana pasada. Soy Laura, encantada. Yo soy Carlos. Bienvenida al barrio. Y por curiosidad, ¿en qué trabajas, Laura? Pues mira, ahora mismo no trabajo, estoy buscando trabajo. Antes trabajaba como contable en una oficina. Genial, has introducido a una situación nueva y muy importante. ¿Qué pasa si una persona no tiene trabajo en este momento? Pues eso, podemos usar la frase que he dicho, ahora mismo no trabajo, y después estoy buscando trabajo. Es una forma muy clara y positiva de decirlo. Sí, es la forma más común. También existen las palabras estar en paro o estar desempleado, pero suenan un poco más formales o negativas. Estoy buscando trabajo es perfecto para una conversación normal. Y también he dicho lo que hacía antes. Antes trabajaba como contable. He usado el tiempo pasado, el imperfecto, para hablar de un trabajo o una situación habitual en el pasado. Muy bien. Y ahora yo respondo en nuestro diálogo. Ah, mucha suerte con la búsqueda. Seguro que encuentras algo pronto. Yo soy ingeniero. Trabajo en una empresa de construcción. Ingeniero, qué interesante. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, me gusta, aunque a veces es un poco estresante. Hay muchas responsabilidades. ¿Y tú, buscas trabajo de contable otra vez? Sí, esa es la idea. Me gustan los números y la organización. Perfecto. En este diálogo hemos visto cómo hablar de no tener trabajo y cómo hablar de un trabajo anterior. Muy completo. Sí, y nos falta una situación más, Carlos. ¿Qué pasa con las personas mayores que ya han trabajado toda su vida y ahora descansan? Cierto, una situación muy importante. Para esas personas usamos el adjetivo jubilado o jubilada. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿a qué se dedican tus padres? Y ya no trabajan. Puedes responder, mi padre está jubilado y mi madre también está jubilada. O en plural, para hablar de los dos juntos, mis padres están jubilados. Exacto. Atención, usamos el verbo estar en este caso, no el verbo ser. Estoy jubilado. Significa que ya has terminado tu vida laboral. Muy bien, pues hemos cubierto casi todas las posibilidades. Tener trabajo, ser estudiante, no tener trabajo en este momento y estar jubilado. Creo que nuestros oyentes ya tienen muchísimas herramientas. Estoy de acuerdo.
Para terminar de ayudar y para que tengan más palabras, ¿qué te parece si hacemos una lista de vocabulario con profesiones comunes? Me encanta la idea. Una lista larga, con muchas profesiones. Así tienen muchas opciones. Venga, decimos una profesión cada uno y explicamos un poco lo que hacen. Perfecto. Empiezo yo con una que ya hemos dicho, pero es muy importante. Médico o médica. Un médico trabaja en un hospital o en una clínica y cuida la salud de las personas. Vale, sigo yo con otra profesión muy conocida. Abogado o abogada. Un abogado trabaja en un despacho y defiende a sus clientes ante la ley. Muy bien. Ahora una profesión más artística. Actor o actriz. Un actor trabaja en el teatro, en el cine o en la televisión. Interpreta personajes en historias. Buena, yo digo una muy práctica. Peluquero o peluquera. Es la persona que te corta el pelo. Trabaja en una peluquería. Muy útil. Otra que ya mencionamos. Cocinero o cocinera. Prepara la comida en la cocina de un restaurante. Y en el restaurante también trabaja el camarero o la camarera. Es la persona que sirve la comida y las bebidas a los clientes. Perfecto. Sigo con periodista. Es la persona que investiga y escribe noticias para un periódico, una revista o una página web. Muy interesante. Ahora una profesión de emergencia. Bombero o bombera. Apagan los fuegos y ayudan en accidentes. Es un trabajo muy valiente. Mucho. Y otra profesión que ayuda a la gente es policía. Mantiene el orden y la seguridad en la ciudad. Es importante saber que la palabra policía sirve para hombre y para mujer. Un policía, una policía. Buena aclaración. Yo digo ahora mecánico o mecánica. Es la persona que repara los coches cuando no funcionan. Trabaja en un taller. Muy bien. Otra muy común. Dependiente o dependienta. Es la persona que trabaja en una tienda. Vende productos y ayuda a los clientes. Vale. Ahora una profesión que trabaja con animales. Veterinario o veterinaria. Cuida de la salud de los animales. Trabaja en una clínica veterinaria. Me encantan los animales. Ahora una profesión que trabaja con los dientes. Dentista. La palabra dentista también sirve para hombre y para mujer. El dentista, la dentista. Cuida de la salud de nuestra boca. Muy importante también. Ahora una profesión de oficina. Secretario o secretaria. Organiza la agenda, responde al teléfono y a los emails. Ayuda a su jefe o jefa. Bien, y no nos olvidemos de los que construyen cosas. Albañil. Un albañil construye casas y edificios. Trabaja en la construcción. Cierto. Y para pintar esas casas necesitamos un pintor o una pintora. Pinta las paredes de las casas. Muy bien. Y para la música tenemos al músico o la música. Es la persona que toca un instrumento musical, como la guitarra, el piano, el violín. Genial. Y una última, muy común también. Conductor o conductora. Conduce un autobús, un taxi, un camión, transporta a personas o cosas. ¡Fantástico! Creo que con esta lista ya tienen muchísimo vocabulario para empezar a hablar de profesiones. Sí, por supuesto. Hay miles de profesiones, pero estas son muy comunes y seguro que las escuchan a menudo. ¡Exacto! Y ahora creo que llega el momento más importante del vídeo. ¿Cuál es ese momento? El momento de que practiquen todas las personas que nos están viendo. Claro que sí. Ahora es tu turno. Queremos saber de vosotros. Queremos que participéis en la conversación. Así que la pregunta de hoy es para ti que nos ves. ¿Y tú, a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
¿O qué estudias? Nos encantaría que nos lo contaras en los comentarios. Escribe una o dos frases usando las estructuras que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, hola, soy tu nombre. Soy tu profesión y trabajo en tu lugar de trabajo. O me gusta mi trabajo porque es interesante. O si eres estudiante, soy estudiante de lo que estudias. No tengas vergüenza ni miedo de cometer errores. Escribir es una forma fantástica de practicar y de recordar lo que has aprendido. ¡Anímate! Exacto. Estaremos leyendo todos vuestros comentarios y nos hace mucha ilusión conoceros un poco más y saber a qué os dedicáis. Pues sí. Bueno, Laura, creo que hemos hecho un repaso muy completo al tema del trabajo. Ha sido genial. Estoy de acuerdo. Espero que a todos en casa les haya resultado útil y que ahora se sientan con más confianza para preguntar y hablar sobre su profesión en español. Ese es siempre nuestro objetivo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y sobre todo por tus ganas de aprender español con nosotros. Si te ha gustado el vídeo y te ha ayudado a aprender algo nuevo, por favor, danos un like, un me gusta. Es un gesto muy pequeño para ti, pero para nosotros es una ayuda enorme para que el canal siga creciendo y podamos hacer más vídeos como este. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras futuras conversaciones en español, asegúrate de suscribirte al canal y de activar la campanita de las notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y no te perderás nada. Por último, como siempre, tu opinión es muy importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna sugerencia o idea para un próximo vídeo, déjanos un comentario. Nos encanta leer vuestras ideas. Totalmente. Vuestras ideas nos ayudan a crear el contenido que vosotros necesitáis. Pues nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, Laura, y cuidaos mucho todos en casa. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!